Buenas tardes, profesor, compañeros. El día de hoy mi grupo y yo hablaremos sobre el costo de capital COC, el WACC y el valor económico agregado. Nos hemos basado en la empresa Alicor para poder realizar las casuísticas. Comenzaremos por el WACC. El costo de capital promedio ponderado representa el costo de los activos en una empresa o de un proyecto, acciones comunes y acciones preferentes bonos, considerando el costo de los recursos con que financian. Los costos de capital para una inversión son la rentabilidad que los proveedores de capital esperan recibir si su capital fuese invertido en otro proyecto de riesgo similar, es decir, es un coste de oportunidad. Tenemos que tener en cuenta 3 puntos importantes. Una de ellas, las consideraciones. El WACC se toma en cuenta cuando el financiamiento de un proyecto se impulsa comprometiendo el capital de la compañía y recursos a través del endeudamiento. En este caso, la tasa de descuento para la inversión se conseguirá por medio de un promedio ponderado entre el COC y una tasa de interés fijada por la deuda. Una empresa puede tener como tasa de interés de descuento a un COC o a un WACC, dependiendo del tipo de capital que utilice la empresa. Objetivos. Existen una serie de objetivos específicos que debe cumplir la empresa para alcanzar el fin último de la investigación. Una de ellas es la descripción básica de los diferentes métodos de valoración, exponer la necesidad del uso del WACC para la valoración de una empresa, analizar el coste de deuda como parte fundamental del WACC, analizar la rentabilidad de los recursos propios como parte fundamental del WACC. Otro de ellos es la relevancia. Existen diversos métodos de valoración entre los que destacan múltiplos, transacciones precedentes y descuentos de flujo de caja. Los expertos en valoración suelen utilizar los diferentes métodos para valorar una empresa. El descuento de flujo de caja es muy utilizado en la industria y es aquí donde el WACC tiene un papel relevante. La sensibilidad de los factores que conforman el WACC hace que la veracidad de esta sea discutida. Definición y uso del WACC. Se define como el costo de oportunidad de todo el capital invertido de una empresa. Desarrollando esta definición, el costo de oportunidad es a lo que se renuncia como consecuencia de la decisión de usar un recurso escaso de una manera particular. Todo el capital invertido se refiere a la cantidad total de efectivo invertido en un negocio y por último que se invirtió en una empresa se refiere al hecho de que estamos midiendo el costo de oportunidad de todas las fuentes de capital que incluye la financiación con recursos ajenos y con recursos propios. La financiación con recursos ajenos también se puede denominar financiación con deuda y recursos propios se puede denominar como financiación con acciones. El WACC está formado por 2 magnitudes y por los pesos que ponderan estas 2 magnitudes. Primero tenemos el coste de recursos ajenos, que se va a denominar como KD, que es el interés que la empresa paga por su deuda. Se considera que la tasa de ganancia neta sobre el coste y la preferencia temporal son las principales condiciones que influyen en todo intercambio en la tasa de interés. Luego tenemos la rentabilidad exigida a los recursos propios, que en adelante se va a denominar como KE. Si los accionistas no obtienen los dividendos o la rentabilidad exigida esperada a largo plazo, el precio de la acción de la empresa caerá debido a la desconfianza de las inversiones y del mercado. Luego tenemos la E, que representa la cantidad existente financiada a través de recursos propios. Y luego tenemos la letra D, que indica la cantidad total de financiación que es financiada a través de los recursos ajenos o deuda. Y luego la T, que es la tasa de impuestos. Valores que se promedian. Coste de los recursos ajenos. El coste de deuda se puede interpretar como la rentabilidad razonable que deben o deberían exigir los bonistas o el banco, de acuerdo con el riesgo de la empresa y la magnitud de la deuda.
Luego tenemos la rentabilidad exigida de los recursos propios. La rentabilidad exigida a los recursos propios es, junto al coste de la deuda, el otro factor que conforma el coste medio ponderado de capital. La rentabilidad exigida no es un coste en sentido estricto, puesto que a corto plazo, si no alcanza la rentabilidad exigida, no tiene consecuencia como si le estuviera el impago de una deuda. Luego tenemos la estimación de la beta de la empresa. Siempre es asociado a la volatilidad y la beta. La volatilidad mide el riesgo total, que está formado por el riesgo sistemático y el no sistemático. El riesgo no sistemático se puede eliminar formando una cartera diversificada. El riesgo sistemático proviene de que en el conjunto de la economía, además del riesgo específico de una empresa o negocio, existen otras externalidades que afectan a todos los negocios, como por ejemplo las expectativas de tipos de interés, tasa de inflación, acontecimientos políticos, entre otros. Luego tenemos la estimación de la rentabilidad del activo libre de riesgo. Un activo libre de riesgo será aquel en el que existe certeza sobre el rendimiento que va a generar en el futuro. Para que se cumplan estas premisas, los activos libres de riesgo tienen que reunir dos requisitos. En primer lugar, que exista ausencia de riesgo de reinversión. El otro requisito es que no exista posibilidad de quiebra o impago. Por esta razón, el bono de una empresa privada, aunque sea la más solvente del mercado, nunca puede ser considerada como un activo libre de riesgo. Por último, tenemos la estimación de la prima de riesgo de mercado, definido como la diferencia entre la tasa esperada de la evolución del mercado de los valores y la tasa libre de riesgo. La prima de mercado no se puede observar directamente. La estimación de la prima de mercado es un tema de gran complejidad y muy controvertido. Por otro lado, tenemos las ventajas y desventajas. Una de las ventajas es la evaluación del costo de capital. El WACC permite a las empresas evaluar el costo de capital y determinar el rendimiento mínimo que debe obtener de sus inversiones para satisfacer a los accionistas y acreedores. Proporciona una medida amplia y global del coste del financiamiento de la empresa. Luego tenemos otra de las ventajas, es la toma en cuenta la estructura de capital. El WACC considera la estructura de capital de la empresa, es decir, la proporción en que se encuentran los diferentes componentes de un financiamiento, acciones y deuda. Esto refleja la forma en que la empresa está financiada y la importancia relativa de cada fuente de financiamiento. Luego tenemos como ventaja que facilita la toma de decisiones de inversión. Al utilizar el WACC como tasa de descuento, las empresas pueden evaluar la viabilidad de proyectos de inversión y tomar decisiones informadas sobre la asignación de capital. Ayuda también a determinar si un proyecto genera suficientes flujos de efectivo para superar el costo de capital y generar valor para los accionistas. Así como tenemos ventajas, también tenemos algunas desventajas, y una de ellas es que simplificaciones y suposiciones, ¿no? El cálculo del WACC se basa en las simplificaciones y suposiciones. Por ejemplo, supone que la estructura de capital y los costos de capital se mantienen constantes a lo largo del tiempo, lo cual puede no ser realista en la práctica. Además, no considera las diferencias de riesgo entre los proyectos o las empresas dentro de una organización. Por otro lado, es sensible a la tasa de interés. Dado que el WACC tiene en cuenta el costo de la deuda, es sensible a los cambios en la tasa de interés. Si las tasas de interés aumentan, el costo de la deuda aumentará y por lo tanto el WACC también se incrementará. Otra de las desventajas es que no considera otras fuentes de financiamiento. El WACC
se enfoca principalmente en el capital propio y la deuda como fuente de financiamiento. No considera otras fuentes de financiamiento como el arrendamiento financiero o el financiamiento preferente. Buenas tardes, estimado profesor, compañeros. Continuando con el tema WACC, podemos acá enfocarnos netamente en lo que es la fórmula para poder sacar este promedio ponderado de capital. Si bien es claro, no hay que tener presente que para que nazca una empresa se necesita un capital. Este capital puede ser financiado por capital propio, ¿no? Que en este caso es el capital aportado por los accionistas, o capital de terceros, que en este caso vendría a ser el capital financiado por las entidades financieras. Ahora nos dejamos bien claro también que este capital, todo capital, tiene un costo de capital. Este costo vendría, si lo vamos a representar de repente el capital, vendría a ser este equity más la deuda, ¿no? ¿Qué es el equity? Como acá lo podemos ver, es el capital aportado por los accionistas a cambio de rendimiento sobre el capital aportado, y la deuda, pues, en este caso, el financiamiento de terceros, ¿no? Entonces, estos dos componentes vendría a ser el capital, la estructura de capital, ¿no? Donde jamás en los casos son iguales, siempre hay una diferencia, ¿no? Esta diferencia es lo que hace que si la empresa va a tener el rendimiento adecuado, ¿ya? Ahora, nos vamos a enfocar en lo que estamos acá en la fórmula que está de rojo, ¿no? Donde ya, como le hemos explicado, que es el equity y que es la deuda, ¿no? Multiplicado por K sub E. Este K sub E, vendría a ser el costo del equity, vendría en porcentaje a ser este costo de recursos propios de los accionistas. Es la tasa de interés esperada por los accionistas, ¿no? Esta tasa de interés se multiplica, como lo bien hemos visto, por E sobre E más D. Entonces, este resultado nos viene a dar el costo del equity, el porcentaje del costo del equity. Nos pasamos a la siguiente parte de la fórmula que está en celeste, que vendría a ser la deuda sobre E más D por K sub D. Este K sub D, este costo de la deuda, es la tasa de interés del préstamo de dinero. Este K sub D vendría a ser, nos enfocamos para poder sacar este porcentaje, este monto, en lo que son los pasivos financiados, la financiación de los activos, ¿no? Esta financiación de los activos está dividido en dos partes, lo podríamos decir, como el pasivo sin costo explícito, ¿no? Que en este caso se enfoca en los pagos a proveedores, anticipos, obligaciones laborales, o también en el pasivo con costo explícito, que se enfoca, ahí nos vamos a nosotros a centrar, que se enfoca en el pasivo con costo explícito. ¿Se enfoca en qué? En las obligaciones financieras o bonos en caso trabajas en la empresa. Esto de acá vendría a ser lo que hay que pagar la tasa de interés, ¿no? Y por ello nos enfocamos en el costo de la deuda, que es K sub D. Este K sub D vendría a ser el resultado del interés por el 1 menos la tasa del impuesto a la renta. ¿Ya? Ahora, esta multiplicación a la vez después se multiplica por el 1 menos la tasa de interés, menos la tasa del impuesto a la renta, ¿ya? ¿Por qué en este caso se enfoca o también entra en la fórmula para el costo promedio ponderado de capital? Porque este impuesto a la renta es esa diferencia del costo del equity, cubre un monto, un gasto, ¿no? Este gasto es el monto que sale de la utilidad, ¿no? Entonces, al menorar la utilidad, también reduce el impuesto a la renta a pagar. Entonces,
ello de ahí, ¿no? Se conoce, por eso al 1 menos la T, como lo representa, como el escudo fiscal. Toda la multiplicación de lo dicho anteriormente vendría a ser el costo de la deuda, ¿no? El costo del equity más el costo de la deuda, que lo representamos como la estructura de capital. Pasamos a la siguiente diapositiva. En la siguiente diapositiva podemos identificar, ¿no? Porque nuestro grupo se ha enfocado en el análisis de la situación financiera de la empresa Alicorp de los años 2019-2020, ¿ya? Y ahí podemos ver que nos vamos a enfocar netamente en el total del pasivo, ¿no? En la fórmula nos va a indicar lo que nosotros vamos a identificar, los pasivos no corrientes y el total del patrimonio, ¿no? En estos activos que nos vamos a centrar para poder sacar este costo promedio ponderado de capital. Pasamos a la siguiente diapositiva. Bien, acá podemos ver, ¿no? Que vamos a verificar esta rentabilidad de esta empresa, ¿no? Lo que nos pide el costo promedio, promedio ponderado de capital, verificar, ¿no? Si es rentable la empresa y cuánto, ¿no? de rentabilidad nos va a brindar. Ahora, podemos ver en el 2019, ¿no? que tenemos de pasivo no corriente 4.321.222, ¿no? Y de patrimonio los 3.458.506. Para ello, nosotros ya tenemos identificado cuál es nuestra deuda, cuál es nuestro patrimonio, ¿no? Que vendría a ser la deuda y el equity, ¿no? Y nos vamos también a lo que nos está pidiendo la fórmula, es K sub D y K sub E, que en este caso lo hemos podido ya sacar la fórmula de dónde nos sale K sub D, ¿no? Como ya lo hemos indicado anteriormente en el gráfico, es el interés multiplicado por 1 menos la tasa del impuesto a la renta. Bien, el caso E, que ya es un poquito más exhaustivo su búsqueda para poder sacar este porcentaje, vendría a ser R sub F, que equivale a la tasa libre de riesgo, ¿no? Más beta, que en este caso beta es el porcentaje del sector apalancado, ello multiplicado por E sub M, que vendría a equivaler el rendimiento esperado en el mercado menos el rendimiento esperado en la tasa libre de riesgo, ¿no? EM, el rendimiento esperado en el mercado menos la tasa libre de riesgo. Bien, a continuación ya lo tenemos claro, vayamos al WACC, tenemos lo que es el K sub D, la tasa libre de riesgo, ¿no? El beta, que no en este caso es 1.5, y lo que equivale, vamos a verificar ahora al costo promedio ponderado de capital en la siguiente diapositiva. Bien, ahora sí, vamos al 2019, ¿no? Donde lo hemos reemplazado, lo que es nuestro equity y nuestra deuda, ¿no? El equity vendría a ser 4.321.222 sobre la deuda, que vendría a ser el equity más la deuda, ¿no? Los 7.779.728. Todo esto multiplicado por K sub E más la deuda, los 3.458.506 sobre los 7.779.728, multiplicado por 0,1, que es el K sub D, por 1 menos la tasa del impuesto a la renta. La multiplicación de ello nos da el resultado con la suma del costo del equity por la suma del costo de la deuda, y nos vendría a dar un resultado del WACC de 16.44% en el año 2019, ¿no? Esto de acá nos da un indicador de que
al monto invertido, ¿no? Tenemos un costo del monto invertido de rendimiento, de la rentabilidad, perdón, del 16.44%. Igual podemos observar en el 2020 que nuestro costo promedio ponderado de capital vendría a ser un 16.46%, donde podemos ver que hay un equilibrio entre año a año, pero que, ojo, que esto no es que quede fijo, ¿no? Que esto sea para todos los años o que esto, ¿no? Esto va de acuerdo también a como ya lo hemos visto, a la tasa libre de riesgo, ¿no? Va variando también cuánto la deuda se va teniendo un apalancamiento con sus préstamos bancarios y todo ello, que es importante analizarlo cada año para que pues la empresa pueda ser rentable. ¿Sí? Muchas gracias por todo. Seguimos a continuación con nuestra exposición. El costo de oportunidad del capital es también un indicador financiero que se define como el mejor rendimiento alternativa de igual riesgo en el mercado de capitales. De alguna forma nos permite preguntarnos si nos merecemos invertir en un negocio o estaríamos depositando, por ejemplo, dicha inversión a plazo fijo en un banco. Nos preguntaríamos si estaríamos ganando o no, ¿no? ¿Y cuál es la importancia del COC, del costo de oportunidad de capital? Radica que en toda empresa toma sus decisiones de inversión y se entiende el COC es una base de retorno de una inversión mínima que permite a la empresa generar valor a partir de esta. El costo de oportunidad es el costo que origina al tomar una determinación que provoca la renuncia de otro tipo de alternativa que pudiera ser considerado al llevar a cabo la decisión. Esto así porque cuando se toma una decisión para empeñarse en una determinada alternativa, se va a abandonar los beneficios de otras opciones. En este caso, el costo de oportunidad son los beneficios perdidos al descartar la siguiente mejor alternativa en lo que nos conviene a nosotros. El sustento ilógico del COC viene del hecho de, por ejemplo, si una empresa obtuviera una ganancia del 5% en un banco, no pondría su dinero en otro que no le ofrezca menos de ese 5%. Estaríamos diciendo que estaríamos comparando el porcentaje de ganancia. Entonces, si una empresa obtuviera una ganancia del 10%, esta es una inversión con determinado riesgo. No se aceptaría invertir en otro negocio de mismo riesgo que no tuviera como mínimo el mismo porcentaje de rendimiento. Y de ahí el término de costo de oportunidad, ya que al elegir invertir sus fondos de negocio está dejando la oportunidad de invertir en los mismos fondos, pero en otro negocio. Podemos decir que el mayor problema de los economistas radica en cómo determinar el nivel de riesgo entre una industria o un negocio y la cual es el costo de oportunidad asociado a ese riesgo. Y de esta manera el cálculo del COC depende de dos incógnitas, el rendimiento esperado y el riesgo comparable, que podemos decir que el rendimiento esperado es aquel retorno que mediante algún procedimiento o fórmula se estima que obtener un futuro respecto de un activo financiero. Una de las formas más sencillas de calcular el rendimiento esperado es usando dos datos históricos de proyectos similares realizados anteriormente y hallar el valor promedio. El costo de oportunidad del capital es también un indicador financiero que se define como el mejor rendimiento alternativa de igual riesgo en el mercado de capitales. De alguna forma nos permite preguntarnos si nos merecemos invertir en un negocio o estaríamos depositando, por ejemplo, dicha inversión a plazo fijo en un banco.
nos preguntaríamos si estaríamos ganando o no, ¿no? ¿Y cuál es la importancia del COC, de la costo de oportunidad de capital? Radica que en toda empresa toma sus decisiones de inversión y se entiende el COC es una base de retorno de una inversión mínima que permite a la empresa generar valor a partir de esta. El costo de oportunidad es el costo que origina al tomar una determinación que provoca la renuncia de otro tipo de alternativa que pudiera ser considerada al llevar a cabo la decisión. Esto así porque cuando se toma una decisión para empeñarse en una determinada alternativa, se va a abandonar los beneficios de otras opciones. En este caso, el costo de oportunidad son los beneficios perdidos al descartar la siguiente mejor alternativa en lo que nos conviene a nosotros. El sustento ilógico del COC viene del hecho de, por ejemplo, si una empresa obtuviera una ganancia del 5% en un banco, no pondría su dinero en otro que no le ofrezca menos de ese 5%. Estaríamos diciendo que estaríamos comparando el porcentaje de ganancia. Entonces, si una empresa obtuviera una ganancia del 10%, esta es una inversión con determinado riesgo. No se aceptaría invertir en otro negocio de mismo riesgo que no tuviera como mínimo el mismo porcentaje de rendimiento. Y de ahí el término de costo de oportunidad, ya que al elegir invertir sus fondos de negocio está dejando la oportunidad de invertir en los mismos fondos pero en otro negocio. Podemos decir que el mayor problema de los economistas radica en cómo determinar el nivel de riesgo entre una industria o un negocio y la cual es el costo de oportunidad asociado a ese riesgo. Y de esta manera el cálculo del COC depende de dos incógnitas: el rendimiento esperado y el riesgo comparable, que podemos decir que el rendimiento esperado es aquel retorno que mediante algún procedimiento o fórmula se estima que obtener un futuro respecto de un activo financiero. Una de las formas más sencillas de calcular el rendimiento esperado es usando dos datos históricos de proyectos similares realizados anteriormente y hallar el valor promedio. ¿Y qué podemos decir de las características del COC? En lo que podemos tener presentes es: el COC es un concepto a largo plazo que mide el rendimiento esperado, por lo cual se sustenta en expectativas o en proyecciones, que en ese sentido no se debe asumir el rendimiento esperado, ya que necesariamente el rendimiento exacto a obtener si se puede proyectar el rendimiento promedio en los siguientes periodos sea similar al rendimiento esperado. Podemos decir también que el COC tiene una manera implícita de riesgo, de un concepto de riesgo. Una empresa debería usar un rendimiento esperado con un riesgo equivalente al mismo. Podemos decir que estamos de acuerdo que uno de los problemas significativamente en la administración financiera es la determinación de la tasa de descuento. Se puede decir que las características en esta tasa depende del origen de los fondos. Cuando la inversión proviene de recursos propios, la denominamos COC, o de terceros representados por el interés de préstamos corregidos para su efecto tributario, deducido por los impuestos. Uno de los inconvenientes al determinar el costo de tasa de costo de oportunidad depende no solamente de la fuente de donde provengan los recursos, sino además de la información manejada por el que toma las decisiones. Factores determinantes del costo de oportunidad. La situación de la empresa afecta la rentabilidad que exigen los socios de las acciones de la empresa y por tanto el costo del capital. Otra puede ser las condiciones económicas generales que marcan la oferta y la demanda de acuerdo a sus recursos financieros.
El otro punto puede ser las condiciones de mercado, por la que prima el riesgo y la liquidez del mercado. Y otro factor puede ser las condiciones financieras y operativas de la empresa. De acuerdo a la cantidad de financiación también puede ser uno de los factores determinantes del costo de capital. Como segundo punto, indicando la importancia del costo de oportunidad de capital, también podríamos decir que sirve como referencia de la rentabilidad mínima que se desea o que se debe obtener las empresas con sus inversiones. Como segundo punto de la importancia, es un elemento para poder determinar la estructura financiera de la empresa o combinación de las diferentes fuentes de financiamiento o financiera. Como tercer punto podemos decir que permite relacionar las decisiones de inversión y financiamiento. Buenas tardes con todos, mi nombre es Yohaira Cruz y hoy día les acompañaré con el tema de costo de oportunidad de capital. Vamos a ver el punto de ventajas y desventajas. Ventajas. Primer subtip. Conciencia de oportunidad perdida. ¿Qué nos quiere decir eso? Es cuando una persona tiene alternativas, pero pese a las circunstancias, ha tenido que optar por una de ellas, tomar una decisión. Aquí les da un ejemplo. Es cuando vas a realizar compras, optas por carne y queso, pero al momento de pagar, ves tu monedero y no te alcanza. Bueno, tendrás que tomar una decisión. En eso consiste la conciencia de oportunidad perdida. Ahora en el otro punto, precio relativo. Es la comparación de precios, valga su redundancia. Aquí les va un ejemplo. Tenemos un presupuesto de $100,000. En el equipo A nos ofrece a 10 piezas a $10,000 y el equipo B nos ofrece 20 piezas a $5,000. Bueno, según mi opinión, según el presupuesto que nos están dando la empresa, optaría por el equipo B, que es 20 piezas a $5,000. Bueno, ahí cerramos con lo que es ventajas. Ahora en el punto de desventajas, el tiempo. Toda persona le toma tiempo en realizar las actividades en la empresa, así como la toma de decisiones, que es rápida y eficaz. Un ejemplo, es cuando vas a una tienda por ciertos productos, ves tu lista, qué productos vas a comprar o adquirir, y en ese lapso de tiempo que has terminado de leer, ves y ya no hay productos, se agotaron. ¿Ve qué tan rápido y qué tan valioso es el tiempo? Ahora en el otro punto, que es la falta de contabilidad, el costo de oportunidad es algo no remunerativo. ¿Y de qué manera nos podemos observar? La empresa evalúa los resultados proyectados y los reales. Por eso es un beneficio no remunerado. Gracias. Buenas tardes con todos. Aquí vamos a empezar con los ejercicios. Primer ejercicio. Se desea calcular el costo de oportunidad de capital de la empresa y se sabe que la rentabilidad del activo libre de riesgo es de 4% anual y que el rendimiento del mercado en el cual participa la empresa es 18% anual. Además, se ha calculado que el beta de la empresa es 1.2. La solución de este caso. Vamos por los datos. El riesgo es de 4.5%. El rendimiento de 18% y el beta de 1.2. Aplicamos la fórmula, que es el riesgo
más el beta multiplicado por el rendimiento menos el riesgo. El costo de oportunidad de capital es de 20.70% anual. Buenas tardes, seguiremos con el segundo ejercicio, con los datos que tenemos de aquí. Si la empresa presenta una estructura financiera así, 40% de deuda al 20.4%, 20% de acciones preferentes al 30.9%, 30% de acciones comunes al 37.78%, 10% de superávit al 37.78%. Entonces nos vamos a fijar la fórmula que nos indican arriba, con los datos que nos están entregando. Es decir, el 40% de deuda multiplicado por el 20%, más así sucesivamente con los demás. 20% de acciones preferentes multiplicado por el 30.9%, el 30% de acciones comunes multiplicado por 37.78%, 10% de superávit multiplicado por 37.78%, donde da un resultado de 29.45%. Buenas tardes con todos. ¿Sí? Vamos a empezar con el ejercicio 3. La empresa X busca obtener capital de un grupo grande de inversionistas a fin de expandir sus operaciones. Suponga que QID 500 es la cartera eficiente de valores con riesgo, de modo que estos inversionistas tienen participación en él. La cartera QID 500 tiene volatilidad de 15% y rendimiento esperado de 10%. Se espera que la inversión tenga una volatilidad de 40% y correlación de 50% con el QID 500. Si la tasa de interés libre de riesgo es 4%, ¿cuál es el costo de capital apropiado para la expansión de la empresa X? Aquí tenemos una fórmula donde ponemos igual a 0.5 multiplicado por la inversión de la volatilidad, que es 40%, dividido por la cartera de volatilidad que tenemos de 15%. Se da un resultado de 1.33. Pero para hallar el rendimiento anual, necesitamos tener este dato que acabamos de hallar. Que por ejemplo, según la fórmula, el riesgo, que es de 4%, más el importe que acabamos de hallar, que es 1.33, multiplicado por el rendimiento esperado, que es el 10%, menos el riesgo, que es 4%. Esto me da un resultado de 12%. Ese es el costo de capital apropiado para la expansión de la empresa, un 12%. Buenas tardes, continuamos con el cuarto ejercicio. La compañía desea determinar su costo de capital de acciones comunes. El precio de mercado de sus acciones es de 50. La compañía espera pagar un dividendo de C de 4 a final del año próximo. Los dividendos pagados sobre las acciones en circulación a lo largo de los últimos 6 años son de 3.8, 3.62, 3.47, 3.33, 3.12 y 2.97. Para resolver este caso, vamos a fijarnos en las acciones de circulación a lo largo de estos últimos 6 años. Vamos a utilizar el más reciente con el más inicial, que es 3.8 dividido entre 2.97, que nos da un resultado de 1.2794. El coeficiente más aproximado es 12.79, que es un 5%, representa un 5%. El costo de capital de acciones comunes es
el dividendo de 4 dividido entre el precio de mercado de sus acciones, que es 50, más el 5%, que es igual a 0.05. Eso da un resultado de 0.13, y para representarlo en porcentaje nos multiplicamos por 100%, que es 13%. Representa el dividendo requerido por los tenedores de acciones preferentes sobre su inversión, con el fin de no alterar el precio de mercado de las acciones vigentes. Valor económico agregado es una medida absoluta que nos permite apreciar la creación del valor al ser implementada en una organización. Hace que los administradores actúen como propietarios. Además, nos permite medir la cantidad de las decisiones gerenciales. También es una herramienta que brinda información imprescindible sobre ciertos indicadores financieros. Objetivos específicos. Fijar metas con la organización, medir el desempeño de la empresa con sus colaboradores. También es elevar el valor de la empresa, trabajar con el mínimo riesgo, disponer con un nivel adecuado de liquidez, obtener la máxima utilidad con el mínimo inversión de los accionistas, y uno que es muy importante es lograr el mínimo costo de capital. En lo que es características tenemos, es fácil de calcular, nos permite medir de una forma más precisa la riqueza que perciben los accionistas, consiste en los indicadores de los estados financieros tradicionales, y lo que es clara y precisa la información de los factores de creación de valores. Ventajas y desventajas del EVA. Bueno, en ventajas tenemos promover las medidas de creación, las riquezas alineadas a las metas administrativas que estaría trazando. También otro sería medir, identificar los generales o valores de la riqueza de la empresa. Otro que permite identificar las inversiones del capital que están generando un mayor costo. Y las desventajas del EVA sería la dificultad del cálculo del costo de capital, ya que puede ser empleada o procedimiento exigen poseer conocimientos financieros avanzados, así que eso sería una de las desventajas. Otra sería la dificultad de las tasas para la economía en operaciones de la rentabilidad. Y por último, además contamos con lo que sería el conocimiento inicial del cálculo de cifras para compartir las utilidades contables. Esto requiere implementar un análisis de efectivos generando a la empresa, cómo va a la empresa, para poder brindar o ver la rentabilidad que estaría teniendo la empresa actualmente. ¿Cómo se mide EVA? Bueno, aquí tenemos la fórmula que dice igual a una, que significa utilidad neta ajustada, menos A, que significa activos netos financieros, abreviado, por costo promedio apoderado del capital. Estrategias. En estrategias contamos con 3, que es reducir los costos promedios de capital para que su deducción sean menores y mejorar la eficiencia de los activos fijos actuales de la empresa, reducir las utilidades en caso con un ajuste permanente si es necesario. También en estrategias de criterios contables podemos indicar que
sería la depreciación de activos fijos, criterios de valorización, valorización de inventario, ajustes por inflación, en caso si hay, también se tiene que evaluar en la empresa. Y lo que es en estrategia de UID, aumentar las ventas y reducir los gastos para que así pueda haber un equilibrio. Cálculo del EVA. Se debe seguir los siguientes pasos. Para aplicar la fórmula se tiene que tener el cálculo de la utilidad operativa después del impuesto, más conocido como UID. También se tiene que presentar la utilidad operacional neta antes de los gastos financieros. Lo que es la utilidad, tenemos que tener también la información, identificar el capital de la empresa, determinar el costo del capital promedio. Con toda esa información, los cálculos obtenidos, se estaría aplicando la fórmula, que sería EVA es igual a UID, que significa utilidad operativa después del impuesto, menos activos totales por costo de capital. Y en la otra fórmula tenemos activos netos de operación por rentabilidad del activo neto menos costo de capital. Para el siguiente vamos a ver un ejemplo explicado con las fórmulas, cómo estaría representada. Bueno, aquí vamos a ver un ejemplo, cómo aplicar lo que es la fórmula, las dos fórmulas para EVA. Ya tenemos lo que son los datos que requerimos, lo que es el costo de capital, el WAP, las utilidades operativas. Entonces vamos a aplicar fórmula que nos indica EVA. Una de las fórmulas nos pide utilidad operativa después del impuesto. Ese dato ya lo tenemos, entonces solo estaría reemplazando, colocando el mismo dato. Los activos netos de operación también ya tenemos ese mismo dato. Le estaríamos colocando el costo de capital. También, si pueden verificar en la parte de arriba, dice costo de capital WAP, que es 15,59%. Lo colocamos el mismo dato. Donde indica costo por el uso de activos, ahí sí, tenemos que hallarlo. ¿Y cómo podemos hallar eso? Es activos netos de operación por costo de capital, nos da el monto de 12.73. Lo que es EVA, también aquí también colocamos lo que indica la fórmula. En EVA, ¿qué nos indica? Es utilidad operativa menos costo por uso, lo que acabamos de hallar. Entonces, ese es el resultado que nos da 20.82. Entonces, en lo que es la otra fórmula, que está en la parte de abajo, que es EVA igual a activos netos operativos. Entonces, también ahí colocamos lo que es lo que nos están indicando, utilidades operativas. Ya tenemos este dato, solo traspasamos la misma información. Los activos netos de operación también tenemos esos datos. Lo que es la rentabilidad de activos, conocido como RAM, ahí sí tenemos que colocar la fórmula. ¿Y qué nos indica la fórmula? Ahí tiene que ser utilidad operativa entre activos netos de operación. Nos estaría saliendo un 41.11%. Luego el costo de capital. Ya tenemos el costo de capital, lo colocamos el 15.59%. Lo que es la diferencia, Spring o diferencia, ahí también tenemos que colocar lo que es la fórmula. ¿Y qué nos pide la fórmula? Nos indica que la rentabilidad de activos menos el costo de capital nos estaría dando la diferencia, que sería 25.52%. Y por último, el EVA. En el EVA, ahí también aplicamos lo que es fórmula. Sería activos netos de operación. Colocamos el monto por el último que acabamos de hallar, que es la diferencia. Entonces, si ustedes pueden verificar, el EVA sale el mismo monto tanto con la fórmula 1 y con la fórmula 2.
Ambas fórmulas te tienen que dar el mismo monto, es como una verificación. Finalmente, las conclusiones del trabajo. Bueno, como podemos ver en la última parte, el valor económico agregado es muy importante y es muy útil ya que nos permite gestionar, implementar a gerencia, fijar unas metas, evaluación, unas estrategias, planes para valorar adquisiciones, medir los resultados, cómo va la empresa, los negocios. Es fundamental vincular con recompensas o con incentivos a los accionistas, a las personas que es de gran apoyo. También lo que es el WAP nos permite lo que es una valorización para una compañía, ya sea pequeña o grande. Su importancia inicia desde el momento que la empresa va a formarse y hasta que crezca, ya que es sumamente importante eso, ya que permite comprar eh, las tasas que ofrecen las oportunidades de los negocios para decidir si el negocio será rentable o no es rentable. Además, se utiliza para evaluar el rendimiento de la organización y garantiza que cumpla con todas las estructuras financieras eficaz. Eso es el WAP. Ahora, para finalizar, si analizamos los casos de costo de capital promedio, redondeado a partir de 2019 y 2020, se logró observar los resultados que para ese año, en el 2022, se exhibía una rentabilidad de 11.93%, ya que por pandemia se obtuvo una menor rentabilidad y comparación de los otros años. Finalmente, lo que es el análisis WAP, COP, EVA, nos permite identificar a las áreas de las empresas donde se puede mejorar su rentabilidad y crear los valores que es necesario. El COP es alto, el EVA es bajo, pueden ser necesarios implementar la estrategia y reducir el costo de capital y aumentar la rentabilidad y para que tenga una mejora eficaz en la operación, optimizar la estructura del capital, buscar fuentes necesarios